Para mí es particularmente significativo y por tanto agradezco a Pedro de Chiriquí y a la prensa la oportunidad de estar en Chiriquí exactamente 20 años después de los diálogos de Bambito que me tocó acompañar en representación del Banco Interamericano de Desarrollo y que tanto contribuyeron a que se alcanzaran compromisos que hicieron posible la consolidación de la democracia en este país. La democracia importa, que es el título de este foro, no es un recurso retórico. Es que la democracia importa, tanto desde el ámbito del espíritu humano como desde el punto de vista de las exigencias técnicas del desarrollo económico y social. El libro más importante de economía del desarrollo del año pasado, y quizás de mucho tiempo, es el de los profesores Daron Acemoglu y James Robinson del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de la Universidad de Harvard, respectivamente. De ese libro, que ha recibido muchísimos comentarios elogiosos, el premio Nobel del 2001 dijo que dentro de 200 años nuestros tataranietos lo leerán como hoy se lee, 200 años después, La riqueza de las naciones de Adam Smith, y que tanto ayudó a entender por qué los países en esa época tenían éxito, por qué otros países en esa época fracasaban, igual que este libro que he mencionado, ayudan a entender el éxito o el fracaso de los países en esta época. El título del libro, ¿por qué los países fracasan?, no es tan pertinente como el subtítulo del libro Los orígenes de la prosperidad, el poder y la pobreza, que subraya de una manera más categórica la tesis central del libro. La tesis central del libro es que las instituciones económicas y políticas, y las económicas son determinadas por la política, son más importantes para explicar el éxito de los países que la geografía, los recursos naturales, la cultura o el conocimiento de las políticas económicas. Porque en definitiva, el éxito de los países dependen de los incentivos que derivan de las instituciones económicas y políticas y que organizan el esfuerzo de las sociedades para llevarlas al éxito o al fracaso. Ese es el título del libro. ¿Por qué fracasan los países? Orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Comentaba en la sesión inaugural de CABE que a finales de los años 70, Nicaragua, mi país, había tenido 25 años de fuerte crecimiento económico ininterrumpido. Durante 25 años Nicaragua creció a una tasa promedio del 7% anual, equivalente entonces a la de los tigres asiáticos que eran tan exitosos. Y todo ese progreso se vino abajo por carencias institucionales y políticas, porque fuimos incapaces de hacer el tránsito de la dictadura a la democracia. Algo semejante nos había ocurrido a finales del siglo XIX, después de 3 décadas de estabilidad, paz y progreso, fuimos incapaces de hacer el tránsito de la república oligárquica a la república democrática. En 1977, inmediatamente antes del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, que desencadenó la insurrección que terminó en la revolución sandinista, el ingreso per cápita de Nicaragua era
equivalente a las 2/3 partes del ingreso per cápita de entonces de Panamá. Hoy, 35 años después, nuestro ingreso per cápita es menos de la 1/5 parte del ingreso per cápita de Panamá. De tal manera que señalo esto para subrayar la importancia que en un país han tenido las instituciones políticas para nuestro fracaso y la importancia que tuvo la transición democrática en Panamá, que se consolidó aquí en las montañas de Bambito en 1993, hace 20 años, y que están vinculadas, sin ninguna duda, al éxito económico que este país ha venido teniendo. Una gran pregunta que se hacen los autores del libro que he mencionado es si acaso el crecimiento económico autoritario es sostenible. Más allá de la experiencia de un país como el nuestro, que en 2 ocasiones no ha logrado sostener largos periodos de fuerte crecimiento económico bajo regímenes autoritarios, ellos se interrogan sobre la posibilidad de sostener, por ejemplo, al ritmo que hemos conocido, el crecimiento de China, si acaso esas instituciones económicas que se han venido abriendo al mercado no son acompañadas en algún momento del futuro por una apertura de las instituciones políticas. La experiencia histórica demuestra, tanto para mi país como para muchos otros casos que son recogidos en ese esfuerzo riguroso, enciclopédico, pero extremadamente ameno del libro de Acemoglu y Robinson, que el crecimiento económico autoritario no es sostenible. De tal manera que la democracia importa y sus instituciones importan porque crean el contexto de estabilidad jurídica y política y de incentivos que hacen posible el éxito económico de los países. El foro de CADE este año estuvo, como mencionaba Lina, convocado en torno a los temas de la participación ciudadana y su vínculo con la institucionalidad y la democracia. Si la democracia y sus instituciones importan para el éxito económico de los países, la gran pregunta es, ¿por qué importa la participación ciudadana para la democracia y sus instituciones? Antes de iniciarse este foro, una joven periodista me interrogaba precisamente sobre si las elecciones, si la democracia eran más o algo más que las elecciones. Y le comentaba que elecciones creíbles, genuinamente democráticas, competitivas, en que los votos se cuenten bien, como desafortunadamente no es el caso de mi país una vez más en su historia, establecen la legitimidad de origen de los gobiernos. Pero el éxito de los gobiernos, que tanto contribuye al éxito de los países, no depende solo de esa legitimidad de origen, sino de la legitimidad de ejercicio. Y la legitimidad de ejercicio deriva de la capacidad de los gobiernos de escuchar las voces individuales y colectivas de los ciudadanos permanentemente. La participación puede contribuir a la renovación cotidiana de la legitimidad de un gobierno. De ahí la importancia de la participación, la capacidad que tiene de influenciar las políticas públicas, más allá de los compromisos electorales, para que esas políticas públicas respondan constantemente a los intereses generales de la sociedad. Desde luego, la participación ciudadana está vinculada al debate bastante más amplio sobre democracia participativa y democracia representativa. Procede una decantación
inicial y radical sobre este tema. Hay quienes, sin confesarlo, no creen en la democracia representativa y van del diagnóstico sobre las carencias y limitaciones e insuficiencias que obviamente tiene la democracia representativa a una conclusión que la misma debe ser sustituida por la democracia participativa. Conocemos varios casos de países de América Latina que actualmente, a partir de esa equivocación, ir de las críticas a la democracia representativa a la conclusión correcta de que la misma debe ser sustituida, que al final del camino se quedan sin representación y sin participación. Y normalmente esos son los casos de caudillismo plebiscitario o de autoritarismo populista. Un líder iluminado termina sustituyendo a las instituciones de la democracia y aplastando todas las manifestaciones de los ciudadanos, con la libertad de expresión normalmente a la cabeza de ese aplastamiento. La democracia participativa no tiene el cuerpo teórico ni normativo que tiene la democracia representativa, con más de 2 siglos de existencia y de sistematización en cuanto a sus principios, en cuanto a sus objetivos, en cuanto a sus procedimientos. La democracia participativa es más un cúmulo de experiencias que se han venido desarrollando en diversos países, algunos desarrollados, otros menos desarrollados. Corresponde, por tanto, mirar hacia esas experiencias y tratar de extraer aquellas que más se corresponden con los objetivos, las circunstancias y las condiciones de cada país. Panamá es un país que tiene un enorme capital social, y lo apreciamos, ese enorme capital social de Panamá, desde el observatorio de quienes no lo tenemos.